Los derechos humanos en el sistema acusatorio adversarial. Klaus Rothstein nos dice que la persona debe ser protegida con el derecho penal, pero también del derecho penal. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que las sociedades actuales, a través de sus gobiernos, tienen un poder muy fuerte, ¿no? El derecho penal constituye, sin duda alguna, una de las poderes más fuertes que tiene el Estado para poderlo ejercer en contra de la ciudadanía. Por tanto, este poder puede extralimitarse y es precisamente la función de los derechos humanos al integrarse en estas nuevas formas de comprender el derecho penal que tienen un eje rector en la implementación del nuevo sistema acusatorio adversarial. Seguimos hablando del nuevo sistema, pero de nuevo ya no tiene tanto. Fue precisamente en el año 2008 que vino a establecerse una reforma constitucional en materia penal muy importante en el sistema jurídico mexicano, que nos hizo transitar de un sistema inquisitorio mixto a un sistema acusatorio adversarial que tiene precisamente como eje rector el tema de los derechos humanos. Basta dar lectura al artículo primero y al artículo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales que se creara precisamente a raíz de este movimiento tan importante ideológico en el país que establece que este nuevo sistema de justicia penal tendría que verificarse en cada una de sus etapas prácticamente el tema de los derechos humanos, por lo que esto ha implicado, claro está, un cambio de perspectiva, un cambio de ideología y por supuesto el establecer buenas prácticas, el atender estándares internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito de la justicia penal, cuestión esta que, si bien es cierto, estaba establecido ya muchos de estos reconocimientos de derechos en materia procesal penal, pues no siempre eran aplicados como es debido. Así que este nuevo sistema de ver el derecho, esta nueva forma de ver y entender la justicia penal en México trae retos importantísimos para cada uno de los operadores, para los litigantes, para las personas involucradas en la materia penal y sobre todo pues para la conciencia del colectivo, donde el Estado mexicano se asume, sí, con un poder de imposición fuerte, pero también asume el reto de lograr que esa justicia y ese poder que aplicará a través de las vías del derecho penal y del derecho procesal penal sean sin duda ampliamente respetuosas de los derechos humanos, ¿no? En este sentido, mis estimados y estimadas estudiantes, se subrayan, se enfatizan principios penales constitucionales tan importantes como el de no hay pena sin delito, no hay delito sin ley, no hay ley sin necesidad, no hay necesidad sin daño, lesión o injuria. No hay daño, lesión o injuria si no existe una acción materialmente externa con algún grado de compromiso interno que se analiza con la culpabilidad. No hay culpabilidad sin juicio. No hay juicio si no hay acusación. Y no tenemos acusación si no hay una defensa. Todos y cada uno de estos principios constitucionales, penales y muchos otros que podemos sumar como debido proceso, presunción de inocencia, la legalidad que ya está implícita en los que he señalado, el principio pro persona, son principios rectores que tienen que ver directamente con el nuevo modelo que estamos experimentando en el Estado mexicano y que han constituido sin duda alguna un enorme reto para todas las autoridades, para todos los servidores públicos, pero también para los litigantes, también para los estudiosos del derecho, también para las personas en general, ¿no? Son retos que tenemos que alcanzar y aplicar.
Y creo que uno de los retos más importantes lo ha constituido sin duda alguna la capacitación, el que estemos todos en la misma sintonía, el que tengamos un conocimiento claro, preciso de lo que son precisamente los derechos humanos, cómo exigirlos y cómo garantizarlos, ¿no? Si bien es cierto, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011 vino a plantearnos estándares muy interesantes en el tema de la justicia, en el tema del reconocimiento de los derechos, ampliarnos la forma y la perspectiva en que entendíamos el derecho de una manera muy importante, y ha coadyuvado esta reforma para reafirmar y reafianzar precisamente este compromiso que se tiene desde el ámbito de lo penal, ¿no? Para efecto de respetar los derechos humanos. La reforma ha sido un paso muy importante, la reforma constitucional del 10 de junio del 2011, y sobre todo, pues que ha venido a visibilizarnos muchos de los compromisos que genera México cuando suscribe tratados internacionales y que nos están pegando de lleno en la materia penal. Yo les recuerdo a ustedes, mis queridos y queridas estudiantes, que hemos recibido ya 10 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La gran mayoría de ellas tienen que ver con aspectos atinentes a la materia penal, ¿no? Y en muchos se nos ha reprochado una y otra vez que en México no se investiga científicamente el delito. Este es uno de los grandes problemas que tenemos que abordar en la República Mexicana. El Código Nacional de Procedimientos Penales exige el establecimiento de protocolos, de pautas de actuación que nos lleven precisamente a garantizarle a las partes en el procedimiento penal que la investigación del delito y que el reproche que va a llegar a ser en una última instancia un juzgador, en caso de encontrar los elementos para ello, serán basados en técnicas de carácter científica. Por tanto, creo que tenemos que empezar a trabajar en ello. La capacidad existe. Tenemos una capacidad inmensa en el ámbito de lo profesional, en el ámbito de lo personal. Hay gente valiosa, muy preparada dentro del servicio público que puede ser trascendente en este sentido, y la que no lo está, pues debe prepararse para estos aspectos, ¿no? Por tanto, si nosotros quisiésemos definir lo que son los derechos humanos, yo realizo la siguiente propuesta. Los derechos humanos son campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin intervenciones arbitrarias o ilegales. Reitero, campos de actuación, espacios de libertad que requiere toda persona para efecto de transitar por esta vida de manera digna y poder construir su proyecto de vida sin interferencias arbitrarias o ilegales. Esas interferencias arbitrarias o ilegales las puede generar el Estado cuando no actúa apegado a la legalidad. Por tanto, mis queridos y queridas estudiantes, en el ámbito del derecho penal, la legalidad juega un papel muy, muy relevante. Nullum poena sine lege, reitero, no hay pena sin ley y no hay delito sin ley, ¿no? Por tanto, ninguna autoridad puede causar actos, ya sea privativos o de molestia a las personas, si no está fundada su acto de autoridad en una ley previamente validada por los procedimientos legales correspondientes en el sistema jurídico mexicano. Además, recordar que en el ámbito de la justicia penal, pues no solamente hay que acatar la norma nacional, tenemos también muchos compromisos que el Estado mexicano a lo largo del siglo pasado y del presente ha generado con la comunidad internacional. Les estoy hablando de tratados internacionales, muchos de ellos sí declarativos, pero también la gran mayoría son de naturaleza vinculante en el ámbito del derecho penal y que debemos de conocer, debemos de entender, debemos de
apropiarnos de esos derechos reconocidos porque nos han ampliado el catálogo de derechos. No solamente tenemos los derechos procesales constitucionales y penales que se establecen en la normativa nacional, sino también en todos estos tratados internacionales que el Estado mexicano ha suscrito y que lo ha hecho para beneficio de la sociedad mexicana. Por tanto, es importante que dejemos de ver a la norma internacional como una norma externa. No, es una norma nacional. Lo ha dicho nuestra Suprema Corte, que los tratados internacionales se convierten en norma nacional, pero de fuente externa, ¿no? Es decir, que el proceso de generación de esa norma es diferente al proceso de generación de la norma nacional, pero sí se convierte al momento de que México lo ratifica, la suscribe, lo ratifica, se convierte en norma nacional. Por tanto, es importante conocer que en el marco del derecho internacional y particularmente del derecho internacional de los derechos humanos hay un cúmulo importantísimo de derechos que tenemos que conocer, que tenemos que apropiarnos, sentirnos los titulares de dichos derechos para poderlos exigir en el sistema jurídico mexicano. Y esto es importante que las autoridades correspondientes las conozcan precisamente para que los hagan valer, ¿no? El Ministerio Público, mis queridos y queridas estudiantes, se convierte en un garante inmediato del respeto a los derechos humanos, un ministerio público que debe estar ahí para garantizar que el procedimiento de investigación, que la investigación en sí misma se convierta en un proceso científico, ¿no? Que todo aquello que le sea útil como prueba en el proceso esté derivado de un tratamiento de carácter científico, que cuando el Ministerio Público acuse lo haga con la certeza suficiente de que los medios en los que se apoyó para poder generarse a sí mismo esa convicción de que la persona es responsable de una conducta tipificada como delito, sean medios obtenidos lícitamente, por supuesto, lícitamente y con carácter científico. Tenemos, por supuesto, la labor importantísima de la policía de investigación, que debe ser un referente, debe ser de verdad una policía confiable, ampliamente capacitada, con conocimiento valioso en estas circunstancias, con el conocimiento de todos los protocolos exigibles y de las buenas prácticas y estándares internacionales que se han generado para garantizar que la investigación del delito cumpla con los referentes que he mencionado. El juez de control, que es un garante importantísimo también, que permite analizar con lupa lo realizado por parte de la policía y por parte del Ministerio Público y que se constituye, por tanto, en un verificador del cumplimiento de los derechos, no solamente los derechos humanos nacionales, sino también los internacionales, tanto en las normas como en los actos de autoridad que ejercen tanto la policía como el Ministerio Público ante sí. Y por supuesto, los jurados, los jueces de juicio que en su momento también tendrán que verificar estas circunstancias y garantizarle a las partes la igualdad procesal, el debido proceso, encauzar el debido proceso, ¿no? Y por supuesto, emitir una resolución con estricto apego a derecho. Como pueden darse cuenta, mis queridos y queridas estudiantes, los derechos humanos dentro del proceso penal tienen un papel fundamental. El artículo 20 de nuestra Constitución Política Mexicana es enfático en este sentido y también señala que toda prueba obtenida bajo violaciones a derechos humanos será nula. Por tanto, como ustedes pueden ver, el impacto, la fuerza que tienen los derechos humanos en el procedimiento penal es invaluable, ¿no? Puede tirar al piso las investigaciones realizadas por la policía y el Ministerio Público si se advierten
temas de violaciones a derechos humanos. Por eso queremos que nuestras autoridades, que nuestra policía sea una policía científica, sea una policía conocedora de estos temas y sean, por supuesto, servidores públicos que respeten ampliamente los derechos humanos. Recordemos que todo servidor público jura al momento de protestar su encargo cumplir y hacer cumplir la Constitución, los derechos que de ella emanan. Así que hay que tener presente, sin duda alguna, estos aspectos para no errar en el camino. Creo que esta reforma o muchas otras más que se puedan implementar en el ámbito de lo penal o en el ámbito de cualquier del derecho, en las que no se tenga plena conciencia de estas temáticas, van a fracasar. Necesitamos servidores públicos apasionados por el derecho, apasionados y con una vocación amplísima en el tema de los derechos humanos. La finalidad del Estado mexicano es esa, garantizar y posibilitar los derechos humanos de su población. Si yo como servidora pública no estoy consciente de ello o no lo tengo asimilado de esta manera, pongo en riesgo que el Estado cumpla esta finalidad y además pongo en riesgo al Estado por responsabilidad internacional por violaciones a derechos humanos. Creo que con estos elementos pueden ustedes advertir la grande importancia del tema de los derechos humanos en el ámbito de lo penal. Así que, pues espero que esta información les sirva. Lo hago con el mayor de los afectos. Soy Jenny Judith Bernal Arellano. Hasta pronto.